Estamos aquí en el encuentro de A Tempo, charlas tratadas sobre disciplinas como la educación, la arquitectura, el arte, la construcción, el urbanismo. En este caso, hoy tenemos la gran suerte de poder hablar con el estudio de urbanismo y arquitectura de Qualsale. Nos hace muchísima ilusión y con particular que nos hayan dedicado este tiempo para sacar este tema encima de la mesa hoy. Hoy lo haremos en castellano porque nos han escrito varios compañeros y compañeras de que, bueno, que si no, no podían seguir la charla, con lo cual le hemos pedido a la compañera Elena de Palsaré que también que nos eche una mano en este sentido. Muchísimas gracias por todos los que estáis aquí y todas las que estáis aquí, y en breves invitaremos a Equalsaré para que entre en la charla. Yo creo que será muy interesante hoy y realmente nos hace mucha ilusión que estos días que corren. Creo que está entrando Elena a la charla. Yo creo que a nivel de red y internet hoy va todo bien. Hola Elena, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? hola, hola, buenas Muy tardes. bien. Bueno, ¿Sí? ¿Me oyes bien? sí, perfecto. Genial. Bueno, ahora oigo las campanadas también, quedan las 7. Que marcan la hora, ¿eh? Sí, Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? bien, bueno, ¿Sí? bastante como acostumbrándonos a la situación actual, pero bien, dentro de lo que cabe, bien, una Sí. situación fácil. Bueno, estás en casa, ya veo que tienes luz, que estás a Sí, gusto, es un entorno agradable. sí, para salir del La estudio. galería, muy bien. Hostia, fantástico, qué bien, ¿no? Es un trocito, es un regalo, ¿no? Tener un espacio así. Sí, la verdad es que sí. Y que luego Qué hablaremos bien. de ello también, ¿no? Un poco sobre las diferentes situaciones que tenemos cada una de nosotras en estos momentos de confinamiento. Muy bien. Y Oye, bueno, yo quería... estoy encantado de que estéis aquí y muchísimas gracias por este espacio. Yo sé que son días un poco extraños, ¿no? Que hay dinámicas raras, pero salió esta idea de poder compartir experiencias y a nosotros y a nosotras nos hacía muchísima ilusión que participaseis hoy, con lo cual es una charla muy distendida, muy relajada, ¿vale? Y Genial. espero que te sientas cómoda y que Sí. salgan buenas ideas y Bueno, tengo reflexiones que reconocer durante... que es la primera vez que en Ujú. directo así vía redes sociales, pero bueno, creo que... No te preocupes, es el directo de improvisar, ¿eh? Hay un tema que, bueno, no lo comentamos ayer con José Ferrando, pero que abajo hay comentarios que saldrán, tú no hace falta que los sigas, pero iremos comentándolos y si vemos que hay alguno que puede encajar y si no después ya os los pasaríamos para que podáis dar respuesta, ¿vale? Perfecto. Y yo también quería aprovechar para agradeceros a ella por invitarnos de este ciclo, que, bueno, que es interesante, que ya lleváis muchos días invitando a mucha gente que aporta muchísimo y también bueno, enhorabuena por el mimo y el cariño con el que vais haciendo cada una de estas conversaciones. Así que gracias y bueno, es un lujo también. Faltaría más, faltaría más. Mira, yo creo que es una manera que nosotros estamos viendo estos días de aprender, ¿no? De poner encima de la mesa cosas que durante el día a día pues no tienes tiempo de poder compartirlas con los demás, ¿no? Y Mm, este espacio yo creo que está muy bien porque, pero al final también ves que es la manera, ¿no? De compartir miedos, de compartir preocupaciones, y ponerlas encima de la mesa e intercambiar esas perspectivas, pues yo creo que es muy nutritivo. mm. Genial. Pues muy bien, empezamos. Sois una gran familia y cual seré, y nos gustaría muchísimo que empezar a explicar un poco estos inicios, ¿no? de este proyecto. Sí, genial. Pues mira, los inicios de Qualsari están Ujú, ahora hará ya 10 años. En nuestros últimos años de formación universitaria, o sea, en la universidad, ¿no? ujú, Bueno, en este caso es en la ETSAP, en la Escuela Técnica de Barcelona, ujú. y todo un poco a raíz de coincidir algunas. Yo tengo que decir que justo los inicios no fue, pero me sumé poco después, pero Bueno, coincidió pero las compañeras, pues, coincidieron en la asignatura de arquitectura y política.
que Ujú, es una asignatura que está llevada por Zaida Mushi y, y José María Montané. Y ujú, bueno, para que la conozcáis, es una asignatura de la escuela, es optativa, no es troncal, pero creo que existe este tipo de asignaturas en la universidad, porque es de las pocas que fomentan que el alumnado tenga una crítica arquitectónica, pero también de las pocas en las que te muestran o te enseñan el catalizador que tiene la arquitectura y el urbanismo como transformador social. ujú. Entonces, un poco como en de asignatura, también a raíz de esta idea, pues empezó a hablarnos sobre incorporar la perspectiva de género en el diseño del espacio, ¿no? Que en ese momento pues no habíamos de hablar muy poco, cubrimos un mundo. Hoy creo que se me está perdiendo la conexión. Ujú. Ah, Ya está, vale, ya resuelto. está. Resuelto, ya está, perdona. Círculo. Bueno, pues sí, hablaba un poco a raíz de esta asignatura y en concreto fue un día que fue invitada una mujer india que se llama Ujú, Shivani Bardwaj, que es una mujer que lucha por los derechos de las mujeres en India. Pues en ese momento, junto con Zaida, estaban conceptualizando lo que es un Woman Resource Zone, que sería un centro de recursos para mujeres. Y pues en esta clase ya vino a explicar bueno, todo el proyecto que estaban empezando y animó a los estudiantes de arquitectura a ir a la India, ¿no? Y como arquitectos y arquitectas poder ayudar en este planeamiento de centro de recursos para mujeres. está muy bien. Entonces, bueno, fue un poco así. A partir de esta llamada fueron 6, 8 arquitectas mujeres que se apuntaron a la aventura y un poco esta fue la espurna, la chispa que emprendió Ujú, todo. Luego a partir de aquí ya se hicieron 3 viajes, no, 2 viajes más a la India, haciendo este intercambio con estudiantes de India y el tercer año también fueron otros estudiantes de aquí, de la Universidad de Barcelona ahí. ujú. Y fueron 3 años muy intensos en los que aprendimos también nosotras a través de la práctica qué significaba poner la mirada de género en el diseño de la ciudad. Y un poco eso es como el resumen, ¿no? Ahora cuando he dicho 2010, veo que han pasado muchos años por las que hemos ido pasando también diferentes personas, ¿no? Como decía inicialmente, fue un grupo de 6, 8 y ya Ujú. cuando acabó la universidad y todas tuvimos el título de arquitectas, fuimos 4, Julia, Carla, Dafne y yo, que decidimos pues seguir con el proyecto, tirarlo adelante. Y hoy en día Carla está en Francia, no está incorporada en el proyecto y somos Ujú. nosotras 3 que ya Muy bien. que seguimos. No, pero lo que está muy bien es que también, y compartís, ¿no? En ese sentido, todas las personas que colaboran en en los diferentes proyectos que desarrolláis. Y eso está muy bien también, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, ¿no? Son momentos de crecer y de crecer, ¿no? Pero siempre en colaboración, ¿no? Y eso es muy bonito. Y también es fundamental, a raíz de estos años han pasado también muchas arquitectas colaborando con nosotras, haciendo prácticas y que nos han nutrido mucho, hemos aprendido juntas y seguimos trabajando así, siempre con más gente en el equipo. Y que al Claro. final bueno, son años de crecimiento profesional, pero también personal, muchísimo, que Ujú. aprendemos las unas de las otras. No, y aparte, ostras, es que en 10 años, ¿no? Y generas una inercia de relaciones y de proyectos, de aventuras, ¿no? Reflexiones, que claro, cuando lo piensas, ¿no? Como has hecho ahora, realmente te das cuenta de que han pasado muchas cosas, ¿no? Y que seguramente habéis aprendido muchísimo y está muy bien que uno de los una parte impulsora de esta iniciativa sea la universidad como catarsis, ¿no? De este punto de inicio. Yo creo que las universidades en este sentido, en muchos casos, pues es ese espacio, ¿no?
donde pueden pasar estas cosas, pero sobre todo a través de las personas, ¿no? Y que profesores como Zaida y como José Montanés son personas con muchísima iniciativa, ¿no? Y que aparte abrazan a todo el mundo con ellos para seguir hacia adelante. Está Totalmente. muy bien. De hecho, bueno, sí, también la col surgió un poco en ese chup-chup Ujú, de esa asignatura ujú. y, bueno, y muchos otros colectivos que han salido y que saldrán, esperemos también, con esta vocación de transformación social. Claro, y aparte yo creo que con estos modelos de investigación donde lo hablábamos ayer con Josep Ferrando, ¿no? De, donde las jerarquías se pierden, ¿no? Y todos somos un equipo y tanto profesor como alumno tenemos inquietudes, hay muchísimas ganas de afrontar problemas y analizarlos. Y en ese momento no es cuando te empoderas y tomas decisiones de decir, pues va, monto una iniciativa o creo en este proyecto o empiezo a investigar con lo otro. Y al final es un modelo educativo, yo creo, muy potente para los tiempos que corren, que tenemos que estar en consciente reflexión, ¿no? Mm, totalmente. Enfocados en este sentido, ahora dentro del marco un poco de esta crisis y la crisis que ya pasamos, claro, vosotros 10 años, ¿no? Es un inicio de una crisis económica también, ¿no? En ese momento seguramente coincidió bastante, ¿no? Como en nuestro caso. Y son esos momentos donde se reflejan muchísimas, digamos, bueno, puntos o detecciones o fallas dentro de un sistema que tiene una inercia muy potente que, bueno, vosotras lo desarrolláis muchísimo en los proyectos, ¿no? Sí, es verdad que, claro, que lo dices también cuando empezamos a crear el colectivo también había una situación de crisis, bueno, bastante Ujú, diferente a la de ahora, pero ujú. también era una crisis y también fueron muchos los colectivos de nuestra generación, 2 años arriba, 2 años abajo, que decidieron apostar por proyectos propios y a tirar en adelante otras Ujú. iniciativas. Mm. Claro, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, ¿no? Dentro de estas crisis, pues sí que se nota y quedamos reflejados, y lo comentabais el otro día en una charla también, que yo creo que es en ese momento donde vemos pues que afloran, ¿no? Cosas como la desigualdad social, diferencia económica, la calidad del trabajo de cada persona, ¿no? En su día a día, en sus rutinas, que ya tiene suficiente como autorreflejarse, ¿no? En su rutina, pero como técnicos y como piezas de engranaje de toda esta evolución, ¿no? Podemos detectar. Sí, está claro que esta crisis es una crisis sanitaria Ujú, grave, triste, pero que arrastra también una crisis económica y social, ¿no? Y como decías, ujú, es en estas crisis cuando también se agudizan más las desigualdades sociales y por contra también se visibilizan aún más los privilegios. Y esto va ligado a cómo estamos viviendo actualmente la situación de confinamiento cada uno de nosotros de la sociedad, ¿no? Estamos en una situación que nos vemos obligadas a quedarnos en casa. Entonces, no es lo mismo pues las personas que tengan una casa, que puedan tener pues, un balcón, una terraza o luz natural como ahora mismo tengo, o un mismo estudio propio, ¿no? Tener un ujú, espacio íntimo o personas que tienen unos hogares que no cumplen con estas características y que en el fondo son muy básicas, ¿no? Luz natural, ventilación, espacios dignos. Y ujú. esto se ve tanto en el interior del hogar, pero también en dónde está ubicada tu Claro. casa, ¿no? No es lo mismo vivir en un barrio pues mixto, ¿no? Que encuentras pues tus servicios básicos y esenciales, Ujú, pues poder ir a comprar, poder ir incluso al CAP por alguna, bueno, ahora hoy en día ya no sé, es más, pero bueno, ¿no? Tener acceso ujú. a los servicios esenciales, a poder ir caminando o vivir en una zona más aislada, residencial, donde igual ya necesitas el uso de un vehículo privado para poder acceder a estos servicios. Ujú. Entonces, Claro, en estos momentos cuando nuestro colectivo, ¿no? Puede analizar un poquito todos estos puntos, ¿no? Y hacer un listado y entenderlos, ¿no? Y entender el porqué un poco de cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de todo esto. Y en este sentido, la principal evidentemente es la sanitaria, pero son en estos momentos, ¿no? Como
como técnicos, pero siempre lo pienso como es el que el panadero, ¿no? El que te arregla la rueda cuando se estropea al final, un arquitecto, un técnico, un urbanista, es un elemento dentro de un colectivo de análisis y que situaciones como estas es las que estamos discutiendo estos días, ¿no? De por qué se acentúan tanto y cómo tendrían que ser un desarrollo de estudio, ¿no? Porque en vuestro caso lo estructuráis muy bien y me encantaría que lo pudieras compartir, ¿no? Esa parte de, ¿no? Diagnosis, toma de conciencia, esa parte después de desarrollo, consecuencia, intervención, que parecen muy sencillas a la hora de explicarlas, pero son muy complejas a la vez. Sí, sí, ahora pasaremos a este tema, pero antes de, como Ujú, de pasar a la metodología y volviendo a la reflexión que hablábamos de las ujú, crisis, nosotros ahora también, bueno, en las conversaciones que vamos teniendo también por vía pantalla, bueno, y también se ve en la prensa, ¿no? La importancia, la relevancia que están tomando los cuidados en este momento de ujú, crisis, ¿no? Y el mantenimiento de la vida. Las primeras acciones que se tomaron cuando se decretó el estado de alarma fue cerrar colegios. Todas las familias de golpe tenían que disponer de 24 horas para cuidar a los niños y a las niñas, pero ujú. también a otro tipo de personas dependientes, personas mayores. Por lo tanto, es muy importante ser conscientes de la importancia de los cuidados, que nos tenemos que cuidar a nosotras mismas, pero también a todas estas personas que necesitan de otras personas para sobrevivir. Entonces, aquí lo importante para nosotras es que de esta crisis aprendamos que sin esta estructura invisible, ¿no? Que es una superestructura de cuidados invisible que está ahí el día a día, Ujú, no es sostenible la vida. O sea, no, el trabajo, la vida productiva no se sostiene totalmente de acuerdo. en la reproductiva. Entonces, ahí para nosotros sí que es muy importante poner en valor esto. También, bueno, porque ya desde hace muchos años también feministas llevan reivindicando la importancia de los cuidados y también han sido pues muchas urbanistas y arquitectas que a lo largo de los años también han ido haciendo aportaciones en este sentido. Y de hecho también es uno de nuestros pilares a la hora de plantearnos cómo tiene que ser una ciudad feminista, Ujú. una ciudad inclusiva, ¿no? En que también sea una ciudad cuidadora, ¿no? Que ponga en el centro este tipo de actividades. Está muy bien al final, porque entender que tiene varios caracteres y hay este abanico de visiones, ¿no? Que son las que hacen que una persona se pueda sentir bien, se pueda sentir cuidada y que este organismo, ¿no? Funcione a la una, ¿no? Mm. Que es lo que yo creo que en este sentido ayuda muchísimo a establecer parámetros de, incluso de, como dijésemos, como si fuera un producto, ¿no? Parámetros de calidad, ¿no? ¿Cumple estos parámetros o no los cumple, ¿no? Sí, sí, ojalá todo esto también sirva para que Ujú. desde las disciplinas de urbanismo, de diseño de ciudad, ya se incorpore como algo básico, ¿no? Que sí que llevamos años reivindicándolos, pero que se establezcan ya unos criterios de diseño urbano teniendo en cuenta esto. Claro, y al final la manera de detectar, ¿no? Pues seguramente en este sentido desigualdades, ¿no? Y que no cumplen estos parámetros, yo pienso que es, para mí ahora mismo es muy nutritivo entenderlo, ¿no? Es decir, vale, ¿qué significa ser ciudad inclusiva, ¿no? O cuidadora, ¿no? O educadora. La cuidadora la has descrito y yo creo que con mucho respeto porque al final es muy difícil, ¿no? El concepto de ciudad cuidadora necesita muchísimo trabajo, ya no solo como descripción, sino también como todos los entes que participan, ¿no? Dentro de la ciudad inclusiva, ¿cómo la podríamos describir? Vale, sí, ahora sí es como nuestra manera que tenemos de defender Me gusta, ¿eh? Es que la es muy ciudad. guay, está súper bien. Y lo explicamos como con estos tres ejes, ¿no? La cuidadora que ya le he explicado, luego Ujú. está la inclusiva, ¿no? Entendiendo que la población es muy diversa y atendiendo a dos factores, ¿no? En la igualdad, ¿no? En que todo el mundo como persona tiene que tener los mismos derechos, pero que en esta igualdad todas las personas somos diversas, bien por nuestro género,
pero ujú, también por la edad. No es lo mismo, ¿no? Un niño o una niña en la ciudad que una persona mayor. ujú. Pues la movilidad, qué tipo de movilidad tenemos, el origen, otro tipo de discapacidades, la renta. O sea, al final es entender que las personas estamos atravesadas por una multiplicidad de factores y que depende de cuáles entren en juego, pues nos vamos a encontrar en una situación más vulnerable o más Ujú. privilegiada. Entonces, pues es diseñar las ciudades teniendo en cuenta esta diversidad y siempre pues intentando atender a aquellos colectivos más vulnerables. No, y aparte también es una manera de analizarlo, ¿no? Porque hay mucho, lo que estás diciendo es súper apasionante, pero al mismo tiempo también requiere muchísimo esfuerzo, porque al final es cada punto entenderlo muy bien, ¿no? Y analizarlo paralelamente al otro, ¿no? Y poder captar toda esta información para poder dar más o menos una respuesta útil a este sentido, yo lo encuentro un trabajo faraónico, No, ¿eh? no, Es muchísimo trabajo. es muy complicado y también muy contradictorio en el día a día, porque también en nuestros Ujú, proyectos o cuando hacemos procesos, pues muchas ujú, veces somos conscientes que hay parámetros que estamos igual no atendiendo o el tema de la diversidad de origen, ¿no? Cuando hacemos procesos participativos, que igual hay personas de otros orígenes, igual también es difícil llegar, ¿no? O sea ujú. que aunque tengas en mente querer llegar a todos los colectivos, no Bueno, está claro. siempre, bueno, es muy complicado, pero bueno. No, pero está muy bien porque al final, mira, ya solo con el hecho de tenerlo en cuenta, cuántos proyectos a nivel urbanístico se han desarrollado en los últimos 10 años, que ha sido una etiqueta lo que se ha puesto, que algunas veces se asimila a sostenibilidad, pero hay muchísimos estratos que se han olvidado por el camino. Evidentemente hay referencias muy potentes y constructivas, ¿no? Pero yo creo que forma parte de una educación, que es el tercer punto que comentabas, ¿no? De la ciudad educadora, ¿no? De, de poder nutrir, que se dice, ¿no? Hay que educar a los pequeños, bueno, pero a los mayores también hay que educarlos, reeducarlos en este sentido, ¿no? Sí, exacto. En este sentido, también entendemos que el espacio también es un agente que puede educar, ¿no? O sea, que el espacio transmite unos valores, que estos valores dependen pues, de la sociedad, también de quien toma las decisiones urbanas y que por lo tanto el espacio puede ser clave a la Ujú. hora de educarnos como ciudadanía y de transmitir unos valores tanto sociales como culturales. Entonces, si nos gusta llamarlo como ciudad coeducadora, entendiendo que la coeducación es la educación que se hace desde la igualdad. Entonces es como un concepto más amplio de ciudad educadora, ¿no? Incorporando Ujú. este objetivo de la igualdad. Bueno, claro, y al final los tres unidos realmente abarcan muchísimas cosas que actualmente y tristemente estos días seguramente se ven, ¿no? Y aún más cuando ves que realmente tu mundo se reduce, ¿no? A tu reflexión de la casa y empiezas a ver cómo funciona el entorno. Cuando sales a la calle en estos días que no hay nadie, ¿no? Las sensaciones que tienes a medida que vas andando, seguramente con estas reflexiones que ponéis encima de la mesa y que trabajáis y desarrolláis, sitios que habéis trabajado, seguramente estas sensaciones se reducirían. Es lo que dices tú, cubrirlo todo es muy complejo, ¿no? Mm. Pero seguramente desde esta perspectiva, y aparte siendo un barrio, por ejemplo, donde hagáis hecho participación, seguramente las personas se habrán empoderado, se habrán educado, ¿no? Y habrán entendido un poquito las acciones que se están llevando a cabo tanto en una plaza como en una calle, ¿no? Yo esto lo encuentro genial, pero claro, al final dependes de muchísimos elementos, ¿no? Y en ese caso, entiendo que vosotras, cuando lleváis estos proyectos participativos, desarrolláis colaboraciones con otros compañeros, otras disciplinas, ¿no? No siempre, lo, No siempre. no, lo hemos hecho en algunas ocasiones puntuales como colaboraciones externas Ujú, o a veces ya colaboraciones con otros colectivos que también trabajan participación, que fue, uno de ellos fue con la COL, que creo que también habéis ujú, estado conversando, ujú. que en este caso nos invitó a colaborar con ellos en el proceso participativo de la modelo.
y sí que en estas colaboraciones pues aprendes también Claro, muchísimo, porque en la COL también tienen, bueno, Carlas en cuestión pues es sociólogo y también va aportando de otras disciplinas. claro. Es que yo lo encuentro con muchísimo trabajo cuando se habla, para la gente que nos está escuchando y no es consciente de los procesos participativos, realmente requieren mucho esfuerzo, muchísima organización, ¿no? Y una calendarización muy estricta, ¿no? Porque hay muchísima cosa que hacer y tiene varias fases, ¿no? Sí, también depende de la envergadura del proceso Ujú, participativo, ¿no? O ujú. quién lo impulsa, a cuánta gente quieres llevar. El caso este que hablábamos ahora de la modelo sí que fue una infraestructura muy grande, ¿no? Porque un Lo poco estaba hablando por esto, me ha venido a la cabeza. el encargo era que asista, que no se quede nadie sin participar. Habíamos programado sesiones que se podrían repetir por si el aforo se completaba. Buah, explícanos este proceso, explícanos un poquito, De por favor. hecho, una de nuestras compañeras, Julia, eh, Ujú. bueno, cuando ella vino como desde fuera, ¿no? Porque en el momento de hacer el proyecto no participó en lo que es el diseño y la dinamización y lo llamaba casi como es una fábrica de participación, ¿no? Porque Claro, hizo, es que pasó muchísima gente allí. sí, los mismos talleres se hicieron en la misma modelo, en una de las naves, que Ujú, aparte la idea de fábrica de participación era muy visual porque era un espacio muy longitudinal ujú. y había 10 mesas colocadas, que en las mesas cabían hasta 10 personas. Al final por taller igual habían unas 60 70 personas, lo que éramos 4 personas dinamizando. Entonces Ujú, también sí que había mucha gente, pero con las dinámicas, las metodologías que desarrollábamos, pues permitía un trabajo autónomo de las personas que pudieran desarrollando las dinámicas en ujú. pequeños grupos y íbamos haciendo como escaladas, ¿no? Y haciendo puesta en común para que al final todo el mundo pudiera, bueno, formar parte de lo que estaban diciendo en los otros grupos. Claro que está muy bien, es que al final vais tomando, no, vais analizando, ¿no? Con este grupo, tomabais decisiones, se compartían, se volvían a analizar y avanzabais. Yo creo que este proceso en muchos casos se tendría que aplicar en muchos sitios, ¿no? Porque al final es trabajo, pero al mismo tiempo te permite tomar unas decisiones fundamentadas, ¿no? Fundamentadas y aparte construidas y bien redactadas. Debe ser complicado, ¿no? Consensuar visiones diferentes de ciudadanos. Aparte, este proyecto también fue un reto Ujú, porque, claro, estamos hablando de la antigua prisión de la modelo, ¿no? Que entran temas ya de memoria histórica y patrimonio, ujú, pero también la idea es que fuera un equipamiento abierto a la ciudadanía, con equipamientos, hablamos de instituto, escuela, polideportivo, y luego está la rama de la vivienda, ¿no? Que también estaba previsto incorporar ujú. vivienda y es ver cómo estos tres pilares, ¿no? Que es patrimonio, espacio verde, equipamientos y vivienda, estos intereses se contradicen. O sea, al final fue un proceso de darte cuenta de que no todo lo que requiere un programa no va a ser posible y de ceder. Y fue muy interesante porque en las primeras reuniones pues habían opiniones A y opiniones Z, o sea, muy alejadas, ¿no? Por intereses muy diferentes. Ujú. Y al final del proceso, claro, eran diferentes sesiones, había un grupo impulsor que iba haciendo el seguimiento. Pues al final del proceso sí que hubo un entendimiento, ¿no? Y es eso, fue un aprendizaje mucho de entender al otro y de ceder un poco y de ir consensuando. Y, y bueno, esto fue una de las... Está muy bien. Al final, yo creo que las mejores batallas se ganan negociando, ¿no? O sea, que nadie gane, ni no todo el mundo pierda, ¿no? Y en Sí, ese momento, yo creo que hay un punto de educación, ¿no? De dar mecanismos a muchas personas a analizar las críticas o las opiniones de los demás sin llegar al conflicto o que el conflicto sea sano para construir, ¿no? No destruir. mm, Yo creo que ese hándicap ya de por sí es una gran batalla, siendo la modelo, ¿no? Un foco que ha sido durante mucho tiempo un punto de mira de muchas opiniones, ¿no? sí.
Sí, sí, también como anécdota de este proceso, pues una de las Ujú. personas que igual estaba más crítica en la transformación física de la modelo, cuando al final se planteó bueno, unas imágenes previas como de Ujú. diseño y que era resultado del proceso participativo, lo felicitó mucho, ¿no? Casi se levantó al final y aplaudió, como Qué bonito. agradeciendo pues todo el esfuerzo de poner en común, bueno, sí, de hacer estos consensos, ¿no? Consensos y potenciar lo que había en común entre las diferentes partes. Ostras, es que está muy bien porque, claro, al final es una mezcla de muchos programas, como dices tú. Cada programa tiene su millar de peticiones y restricciones, ¿no? Y hacerlos encajar, aunque sea un espacio grande, entiendo yo que tenía un gran hándicap que cogieran relación entre ellos, ¿no? Sí, Y aparte, el proceso de materialización en ese sentido. sí, claro, luego había detrás el equipo de Model Urbà del Ayuntamiento de Barcelona, Claro. que ha hecho ya un trabajazo de que todas las piezas encajen, ¿no? Al final, nosotros como dinamizadoras del proceso, lo que trasladamos fueron como la voz de la ciudadanía a criterios de diseño, ¿no? Pero luego estos Ujú, criterios se tienen que materializar y ahí ujú. también pues hubo un gran trabajo por parte del equipo técnico para... Claro, está muy bien, ¿eh? Es que al final es un proyecto de mucho mérito porque claro, son muchos agentes, aparte todo este tiempo, ¿no? Con la tensión y seguramente tienes un calendario, ¿no? Que hay que cumplir al mismo tiempo y hay unos objetivos y ese hándicap de cumplir ese objetivo con tanta gestión de personas, pues realmente tiene muchísimo mérito y yo creo que los resultados que se van viendo y los desarrollos posteriores son de mucho éxito en este sentido. Éxito en el sentido de consensuar, ¿eh? Sí, la verdad es Está muy que bien. fue todo un reto, la verdad. Wow. Cambiando un poco de escala, Sí, también estáis trabajando con proyectos reduciendo, y yo me gustó mucho mientras leía artículos y estábamos estudiando un poco proyectos que estabais desarrollando, ¿no? Que son pequeñas simulaciones del mundo real a escala de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que es el trabajo que habéis desarrollado sobre todo en género y en espacios inclusivos en los patios de escuela. Si te parece bien hablar de este tema, porque lo encuentro muy interesante, realmente se ve que hay un reflejo de la sociedad en pocos metros cuadrados, ¿no? Comparados con una ciudad. sí, un poco lo que venimos a decir es que el patio del colegio es como la ciudad en escala pequeña, ¿no? Ujú. De hecho, Está muy empezamos a estudiar este ámbito hace ya en el 2014-2015, un poco al darnos cuenta que el patio del colegio es uno de los espacios de nuestro entorno bien. Ujú. donde existe más desigualdad de uso del Claro, espacio por razón de género, ¿no? Pero que a la vez es un espacio tan cotidiano, ¿no? Que se usa cada día, cada día, cada día, que estas situaciones de desigualdad bueno, están normalizadas, ¿no? Están casi como invisibles. Damos ya por sentadas muchas cosas. ujú, Entonces, bueno, decidimos como colectivo pues empezar a investigar sobre este tema y bueno, sí, lo que hemos visto esto, lo que, como un poco los resultados de estos años que hemos ido ujú. estudiando, es que sí, que hoy en día el patio es un espacio jerárquico y desigual, ¿no? Que sobre todo hay un uso desigual por tema de género, que lo que vemos en la mayoría de patios de Cataluña, pero también de España, y me atrevo a decir que en muchas partes del mundo, Ujú. es que hay un grupo de no muchas personas, ¿no? Que acostumbran a ser niños con no Ujú. y que ocupan pues mucho espacio, como son las pistas de deporte principalmente, y que eso son espacios no utilizados por muchas personas al final y que ocupan Claro, espacio. Y esto al final genera que bien a los niños que no les gusta jugar, en el caso del deporte del fútbol, que es el que principalmente se juega en nuestra cultura, y a una gran mayoría de niñas pues se ven relegadas a la periferia y pues realizando actividades que aparte socialmente pues no están tan bien consideradas, que se llaman las cosas de niñas, etcétera. Y aparte también lo que hemos ido viendo es que aparte de que hay un uso desigual,
el diseño del espacio está promoviendo este uso. Ujú. ¿Por qué? Porque ya en el proyecto arquitectónico, ya cuando vas a las recomendaciones de cómo construir, ya sabes de qué te hablo, ¿no? Cuando vas a ver las recomendaciones de centros educativos, hay el capítulo del patio y hay un momento que el patio se convierte en pista polideportiva. Y evidentemente no es para demonizar, sí, No. demonizar ni el deporte ni las pistas deportivas, simplemente es un tema de equilibrios. Entonces, pues eso, en el diseño actual de las escuelas, la pista ocupa mucho espacio, está en una posición central y muy visible, y todo el resto de actividades que puedes hacer durante el recreo, que son muchísimas, no están ni contempladas en el proyecto arquitectónico. Entonces aquí hay bueno, hay un problema, ¿no? Al final, con lo que decíamos antes, que el espacio Ujú. educa, ¿no? Que nos puede coeducar, al final los niños y niñas están creciendo en un espacio que está transmitiendo unos valores, ¿no? Que son pues, que hay unas actividades más importantes que las otras y que hay unos privilegios, ¿no? Hay personas que pueden Ujú. ocupar más el centro de la pista y otras que no. Entonces, creemos que todos estos aprendizajes que se van haciendo y que son invisibles, luego se trasladarán pues, al espacio público una vez estas personas se hayan hecho mayores. Por eso también empezamos a trabajar este espacio, ¿no? Aparte de que ya es muy desigual, porque creemos que trabajando desde la infancia es donde va a haber un impacto mayor a largo plazo. Ujú. Claro, es que lo que está muy bien es que al final, ahora estabas hablando y estaba pensando en el patio de mi colegio, por ejemplo, que es ¿no? Y veías, de, yo soy malísimo jugando a fútbol, porque has sido muy sensible y no has dicho fútbol claramente, ¿no? Pero es el patio de fútbol en este sentido, ¿no? Y realmente sí, es decir, en ese momento se da muchísima importancia a ese espacio que puede ser el fútbol o básquet, ¿no? Pero que es esa manera de jugar de impacto, que está muy bien, ¿no? Pero que ocupa muchísima superficie y lo que dices tú, muy poca gente la usa. Claro, en este caso, el proyecto que desarrolláis vosotras para incentivar otras iniciativas de juego, otras relaciones que habéis llevado a cabo, ¿cuáles son? Y normalmente como trabajamos, bueno, y esto se aplica en un proyecto de transformación de patio o un proyecto de espacio público, ¿no? Es involucrando a las personas usuarias. Entonces lo que Ujú. hacemos es pues crear un proceso que acabamos de definir conjuntamente con la comunidad educativa con la que trabajamos. Y en este proceso, pues realizamos una serie de actividades, tanto con profesorado como con alumnado y familias también a veces, en el Está que muy bien. participan del diagnóstico primero, ¿no? Lo que me preguntabas antes de las tres etapas de diagnóstico, toma de conciencia e intervención, Ujú. pues siempre trabajamos siguiendo un poco este hilo, ¿no? Bueno, Ujú. casi el primer paso previo al diagnóstico sería la toma de conciencia. Para nosotros es muy importante que exista esta parte, porque creemos que si una persona no es consciente de que hay una desigualdad, no se van a tomar medidas para combatirlas. Ujú. Entonces, esto nos lo encontramos mucho en colegios, ¿no? Que igual sí que hay Claro. miembros de la comunidad educativa que están sensibilizadas con el tema y que quieren hacer un cambio, y otras en que normalizan la situación, normalizan también los estereotipos de género, ¿no? Es que a Ujú. las niñas no les gusta, es que a los niños son así. Entonces, es muy importante hacer toma de conciencia y también formación a profesorado y a las personas que están participando del proceso sobre cuestiones de género y espacio. ¿Creéis que es una tarea fácil? O sea, por la experiencia que habéis tenido. No es fácil porque siempre encuentras resistencias. Es Ujú. verdad, igual que te encuentras resistencias, tienes que encontrar a personas Claro. aliadas. Ujú. Y que estas personas aliadas son las que llevan el carro. Ujú. Pero bueno, es eso, siempre hay resistencias, pero es verdad que a medida que vamos realizando el proceso, pues ves también cómo se van creando un poco pues cambios de mirada, que Está muy aunque bien. sea un pequeñito paso, ya es
bueno, ya nos satisface mucho, ¿no? Que Ujú. un poco una abertura en la mirada. Claro, y al final también es empoderar, es lo que dices tú. Si realmente no se creen lo que están haciendo, cualquier cosa que hagas nunca va a funcionar, ¿no? Tienen que tomar conciencia y hacerse protagonistas de lo que están haciendo, ¿no? Creo que esa es la batalla más compleja y es lo que dices tú. Vas creando equipo, ¿no? Y todos vamos a una y esa toma de decisiones va conjuntamente dentro de lo que se pueda, pero claro, al final es muy importante para que el resultado sea un éxito también. Sí, por eso también es muy importante, exacto, que las personas que van a usar el espacio puedan participar en el Claro. proceso de transformación. ¿No? Como En decíamos, este caso los niños y niñas, ¿no? sí, Qué guay. son el centro del proceso. Ujú, Sí que es verdad, siempre empezamos más sensibilizando a profesoras, a ujú, familias, y una ujú, vez ya pues, la escuela cree en el proyecto y es cuando empezamos a trabajar con el alumnado, que muy bien. aquí sí que participa también del diagnóstico, que es muy importante, ¿no? Claro. Entender qué no funciona, pero también lo que funciona bien, ¿no? Para que con Ujú. la intervención no lo Claro, no empieces diciendo va todo mal, ¿no? Los desmoralizas completamente. Sí, es muy importante poner en valor Claro. lo que funciona bien. Ujú, Y una vez pues ya se ha hecho el diagnóstico, a partir de conjuntamente también creamos estrategias de transformación ujú. que siempre también vamos validando, o sea, las trabajamos más con el alumnado, pero también se validan con la comisión de seguimiento que le llamamos, que está formado por miembros del claustro y de familias, y se deciden un poco las líneas estratégicas de hacia dónde se va a ir, y a partir de aquí empieza el proceso de co-creación, que ya es más cuando las aulas se convierten más, que le llamamos estudios de arquitectura, de urbanismo, y empieza la parte también más artística y de diseño de las propuestas. ¿Cómo es la respuesta de todos los participantes? ¿Les gusta? ¿Se sienten a gusto en estos procesos? Los niños y niñas normalmente mucho. O sea, de hecho, Ujú, a veces cuando hacemos alguna sesión, luego nos quedamos por el colegio, pues viendo el patio, pues siempre nos vienen a hablar y bueno, se ujú. nota que han estado a gusto o te Claro, siguen contando cosas del patio. Y, bueno, y luego pues hay también otros niños y niñas que igual las actividades creativas o de dibujo no les gusta menos y se ven más, bueno, igual no se abren tanto. Bueno, hay un claro, al poco de final. todo, pero Bueno, es como es lo que decís, ¿no? Desde el principio comentabas de que al final es una simulación un poquito de, ¿no? De una ampliación de la sociedad, ¿no? Y de la realidad de fuera, ¿no? Y en este sentido, pues, claro, al final estas reacciones son lo mismo que seguramente os habéis encontrado en otros casos, ¿no? Como en el caso de diseño más de espacio público o la relación o interrelación de calles o situaciones urbanas más complejas, ¿no? sí, también hemos hecho paralelamente a los patios, Ujú, hicimos un proceso de rediseño de una plaza con un proyecto que se llama Fem Dissabte Plaça d'en Baró, que es un ujú. proyecto bueno, que nos sentimos muy identificadas con él y nos ha gustado Qué mucho bien. poderlo realizar, Ujú. que ha sido un proyecto que ha durado 3 años, o sea, desde que empezamos con la participación hasta que se han acabado las obras, ha sido un proceso de 3 años y eso ha consistido en pues, repensar una plaza con criterios feministas y con la participación de niños y niñas del barrio. Muy bien. 3 años, ¿eh? Es mucho trabajo, ¿eh? Tres Sí. años es... Bueno, también han habido espacios. Claro, me lo imagino, pero está muy bien. 3 años. Claro, lo hablábamos ayer con Josep Ferrando, ¿no? Que en muchos casos hace instalaciones, que una instalación son, bueno, 3, 4 meses, 6 meses, ¿no? Y el desarrollo de una plaza, un espacio público, estamos hablando de otra dimensión del tiempo. Sí, también, claro, eso son 3 años, pero con parones, ¿no? Pero es verdad Ujú. que cuando ya incorporas la participación, pues los ritmos se ralentizan, ¿no? Y te tienes Claro, que ir adaptando un poco a los tiempos, a valorar si los deseos o las necesidades se pueden llevar a cabo o no. Mm, ujú. Claro, porque seguramente partes también del mismo proceso que hablabais antes, ¿no? De entender, ¿no? Digamos, los fallos y los valores, ¿no? De la situación
de la plaza en sí, ¿no? Y después hacer ese diagnóstico, ¿no? De análisis y poder captar esa información, después ese desarrollo y una colaboración, ¿no? Entiendo yo, con ciudadanos y lo que comentabas con estudiantes, ¿no? Y sí, en este caso también, bueno, lo que nos gusta también poner en valor de este proyecto es Ujú, que, bueno, fue en el municipio de Santa Coloma de Gramenet y ujú. entonces lo que es muy interesante es que el encargo ya viene dado desde diferentes áreas del ayuntamiento. ¿No? Ujú. Es un municipio que a nivel político pues apuesta mucho por políticas feministas y transversales a los diferentes departamentos. Entonces, por Vale. un lado, vino un encargo inicialmente como de educación, ¿no? Empezaron como unas actividades educativas. Bueno, se quería hacer que la transformación física del espacio se hiciera a Ujú. través de un proceso educativo donde también se incorporaran criterios de género, por lo que también había el departamento de igualdad, o sea, era educación, igualdad y luego urbanismo. Entonces Muy bien. bueno, normalmente esto no suele pasar en los municipios, ¿no? O hablas No, con una ahora lo estabas área diciendo, digo, caray, caray, ostras, y muy bien, entonces muy bien. ya es un municipio que intenta todo, que es complicado, ¿no? Ujú, Entre las diferentes áreas, pero sí que intenta mucho que haya esta transversalidad de áreas. Entonces, en muy esto bien. fue bueno, ha sido muy potente esta idea y luego sí se planteó el proceso como una primera fase de diagnóstico de la plaza, que lo que hicimos fue una primera fase de que durante 2 sábados consecutivos se abrieron pues actividades durante la mañana, fue, que por eso el nombre al final se ha quedado así, que era Fem Dissabte, Ujú, la Plaza d'Ambaró, muy bien. que Fem Dissabte es una expresión catalana de hacer como el hogar, ¿no? Hacer la limpieza de Claro. casa. Entonces, pues fue durante 2 sábados consecutivos, estuvimos haciendo actividades con el vecindario, que Ujú, no solo fueron niños y niñas, sino también las personas cuidadoras, ¿no? Como las familiares, también estaban invitadas a venir para también poder incorporar sus necesidades. Entonces, durante estos 2 sábados trabajamos esto, ¿no? En diagnosticar qué gusta de la plaza, qué no, también a diagnosticar o a recoger qué usos se querrían hacer en un futuro, porque era una ujú. plaza que estaba completamente en desuso, muy cerrada en ella misma y que, bueno, que nunca nadie iba, ¿no? Entonces la voluntad era que fuera una plaza para los niños los niños y las niñas del barrio. Entonces, pues conjuntamente fuimos definiendo qué usos tendría que acoger, que aquí también a una escala más pequeñita, vemos aquí a la Claro. escala pequeña, había la lucha de intereses, ¿no? O la competencia entre las diferentes actividades, ¿no? Como, o sea, al final era equilibrar diferentes usos en un espacio, ¿no? Que Vale. pudieran caber pues juegos de pelota, de juego más activo, patinar, etcétera, ¿no? De intensidad más alta con juegos más tranquilos, de lectura o luego ya de surral, de jugar con tierra. Ujú. Entonces también fue un ejercicio que hicimos con los niños y niñas de ir entendiendo qué actividades pueden ir juntas, qué no. Así que acabamos como organizando los usos de la plaza. Y a partir de aquí ya empezamos la fase de codiseño, que Vale. aquí ya fuimos a realizar estas actividades con una escuela que está muy cercana a la plaza. Entonces aquí trabajamos aquí sí que fue solo con un curso. Normalmente en los procesos de patio, Trabajáis con varios cursos, ¿no? sí, normalmente de P5 primero a sexto. Ujú. En este caso fue con el alumnado de cuarto curso y eso también durante 3 sesiones pues se hizo el codiseño de la propuesta, ¿no? Que a través de collage pues los niños y niñas iban pensando pues en los materiales, pero también Ostras, qué bonito. empezamos con una reflexión también de qué es una plaza, qué elementos entran en la plaza, ¿no? Más allá de los elementos urbanos, pues las diferentes personas. Y aquí es cuando podemos empezar también a hablar de esta diversidad, ¿no? De ciudad inclusiva, de tener en cuenta las diferentes Ujú. necesidades de cada uno y cada una. Lo que está muy bien es que
que al final, desde este punto también, ellos, seguramente los que han participado en esta experiencia, entenderán y tendrán una visión completamente diferente de lo que se imaginaban antes de empezarla, ¿no? De lo que es una plaza. Y esos valores, yo creo que es lo que hablabais antes, es como una especie de pequeña aportación dentro de esta nueva visión de ciudad, ¿no? Donde seguramente habrán tocado más puntos inclusivos, más puntos cuidadores, ¿no? Y ver que hay tanta energía, ¿no? Y que hay tanta voluntad para diseñar una plaza, al final, cuando éramos pequeños, ¿no? Se adecuaba una plaza, veías a alguien adecuando la plaza y ni te enterabas, pero de repente era completamente diferente. El hecho de poder participar, el hecho de poder empoderar, seguramente le dan más respeto a esa creación, ¿no? Y puede ser que le guste o no le guste, pero seguramente la respeta, ¿no? Y yo creo que ese punto es un punto de inicio a esta manera de ver la ciudad a todas las escalas, que yo creo que es para felicitaros porque realmente recoge muchísimo trabajo detrás y muchísima reflexión. Te he hecho hablar muchísimo hoy y hablaría muchísimo más porque realmente el proyecto es súper interesante, pero el problema de estas charlas es que se cortan cuando llevas una hora. Y Así, no sé cuánto sí, tiempo llevamos. pues casi una hora ya, ¿eh? Yo no me he dado cuenta y lo he visto ahora y digo, ostras. Bueno, al final, no te preocupes, dos reflexiones más y ya nos molestamos más, pero que ha sido fantástico. Sí. Una es que, volviendo a la conversación inicial, viendo todas estas escalas, cómo las tratáis. En el caso de la vivienda, que ahora mismo pues, nos estamos encontrando con situaciones de reflexión, ¿no? De cómo tiene que ser la vivienda. Ya la hemos visto que exteriormente pues, tenemos muchísimo trabajo que desarrollar, pero interiormente como reflexiones claras, ¿qué es lo que desde vuestro punto de vista podríamos aportar a estas reflexiones? Pues mira, está bien que también saques este tema, porque también es Ujú. un tema que hemos ido hablando estos días y todo fue a raíz de un artículo que, bueno, que Julia, una de nuestras compañeras de la en la que se anunciaba pues que a raíz de la situación de confinamiento se iba a pensar el decreto de habitabilidad, ¿no? Porque ahora que todos estábamos confinándose en casa y teletrabajando, pues cómo tiene que cambiar la vivienda para el teletrabajo y que por un lado felicitamos la iniciativa de repensar el decreto de habitabilidad, pero también destacar que en casa siempre se ha trabajado, ¿no? Y que lo que hablábamos antes Ujú. de los trabajos reproductivos, las mujeres han pasado muchas horas en casa trabajando, ¿no? Pues cocinando, limpiando, etcétera, cuidando de la gente mayor y de la infancia Ujú. y que, bueno, como reivindicar esto, ¿no? Que adelante de pensar el decreto de habitabilidad, pero reconociendo que en casa siempre se ha trabajado y que adelante en pensar pues casas con más balcones, más grandes, ¿no? También pensar que la vivienda pública pueda incorporar espacios comunes, ¿no? Espacios comunes donde poder compartir las tareas de cuidados o de Ujú. crianza, eh, o de la colada, etcétera, ¿no? Totalmente de Como acuerdo. repensar la vivienda, pero en un sentido mucho más amplio y no solo teniendo en cuenta como el trabajo productivo en casa. No, y al final es que la dimensión de la vivienda siempre se mide, ¿no? Por los metros cuadrados, por el valor que tiene, pues que en realidad llevamos ya unos días hablando sobre el tema también y es muy directo lo que hablas tú, ¿no? De decir, esa calidad, esa calidad que estamos perdiendo en dedicar tiempo fuera, pero realmente cuando pasen estos momentos nos damos cuenta de que situaciones de desigualdad, de agresión, de género, ¿no? Afloran, pero ¿por qué afloran, no? Porque la dimensión no es lo importante, sino la calidad de los espacios bien pensada, ¿no? Y en ese sentido va muy a raíz de lo que comentas, de que si realmente vivienda pública o privada se potenciasen más espacios de interrelación, de aprendizaje, ¿no? De, como en el caso de la COL, de cocuidarse y coeducarse, ¿no? Pues seguramente los ciudadanos y ciudadanas
que puedan venir y los que hay ahora mismo hagan un clic, ¿no? Y ese clic es el que favorece a técnicos como nosotros, como vosotras, como muchísima gente que está hablando estos días, de tener situaciones más fáciles de que la ciudad crea en nosotros, en opiniones, y den valor a todos los colaboradores de iniciativas como las que desarrolláis para que salgan hacia adelante, ¿no? Realmente es para felicitaros porque realmente hay Gracias. muchísimo trabajo detrás. En una hora yo creo que hemos explicado muy poco, es como la punta del iceberg de todo el trabajo que realizáis, pero que realmente es muy nutritivo y ojalá que salgan proyectos para que podáis también aportar y podamos aportar conjuntamente nuevas visiones de ciudad. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos y ha sido un placer poder hablar contigo. Pues desde la cooperativa os solicitamos y con muchísimas ganas de que cuando salgamos de este confinamiento ya gente como el Jordi de Arbac y l'Ernest de la Coll y el Liceu están diciendo de hacer una paella y continuar hablando de todo esto. Por favor, yo creo que todo el mundo lo está deseando con muchísimas ganas. Muy bien. Pues Elena, un placer. Cuídate mucho y un saludo a todo el equipo. Igualmente. Cuidaros muchísimo. Chao. Chao. Adiós. Pues muy bien, hasta hoy la sesión de A Tempo con Elena, un proyecto de cual será muy interesante. Realmente os recomendamos que visitéis su trabajo y sigáis los nuevos éxitos que están desarrollando porque son muy potentes, muy educadores y muy nutritivos. Muchísimas gracias a todos y a todos los que habéis participado en la charla y invitaros a mañana a la misma hora a una charla con una gestora inmobiliaria Monapar que tiene una visión diferente de lo que es la relación de la vivienda, los derechos del alquiler, los proyectos innovadores relacionados con la ciudad. Creadores de contenido y yo creo que también será muy interesante. Muchísimas gracias y hasta mañana.